todo buen regalo y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién viene? Del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno que tú has recibido en esta vida, todo, absolutamente lo que tú consideres bueno, todo lo has recibido de Dios. Porque la Biblia dice: todo buen regalo viene de lo alto, del Padre de las luces. En Mateo 7, versículo 11 dice así: así que si ustedes, gente pecadora, ¿cuántos somos conscientes de que todos los que estamos aquí somos pecadores? Todos. Si ustedes, que son gente pecadora, saben dar buenos ¿qué? Regalos a sus hijos. ¿A cuántos les gusta darle regalos a sus hijos? Es una bendición. ¿Ha visto usted cómo se ponen los hijos cuando uno le da regalos? ¿Cómo se ponen? Felices. Y uno le da gozo. Y uno como padre quiere darle los mejores regalos a sus hijos. Dice la Biblia: si ustedes saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? Diga conmigo: mi Padre Celestial dará regalos. ¿O qué dice ahí? Buenos regalos. Porque ¿cuántos saben que también hay malos regalos? ¿Alguna vez usted ha recibido un regalo malo? Levante la mano. ¿Si ha recibido un regalo malo? ¿Qué hace uno con esos regalos malos? Seamos sinceros. ¿Qué hace? Uno los guarda para que cuando uno necesite dar otro regalo, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Ah, ¿verdad que la mesita de los malos regalos? ¿Por qué se ríen? ¿Les ha pasado? Hay malos regalos, de esos que uno dice: esto no era lo que yo quería. Pero hay buenos regalos, y dice la Biblia que el Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. El hecho es que cuando uno va al diccionario, escuche esto, y busca la palabra regalo, dice el diccionario así: regalo, cosa. ¿Qué es un regalo? ¿Una qué? Cosa. Diga conmigo: cosa. Cosa que se da de forma voluntaria, porque a nadie le obligan a dar un regalo. O bueno, sería un caso excepcional. Pero por lo regular uno da un regalo porque quiere, porque le nace, porque desea. Y dice que un regalo es una cosa que se da de forma voluntaria y gratuita. Cosa. Entonces, cuando estamos hablando de regalo, estamos hablando de cosas. Cosas. Ahora, volvamos a leer Mateo 7, versículo 11 en la Reina Valera. Dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas ¿qué? ¿Buenas qué? Dígalo fuerte. Cosas a los que le pidan. Cosas. Ahora, definamos esa palabra, cosas. ¿Qué es una cosa? Mire cómo dice el diccionario: cosa, palabra con que se designa todo aquello que existe, ya sea material o inmaterial. ¿Qué es una cosa? Todo lo que existe, sea material o inmaterial. ¿Cuántos? Esto es una cosa, ¿sí o no?
Esto es una cosa. Todo lo que vemos es una cosa, material o inmaterial. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos un Padre que está en los cielos, ¿cuántos lo creen? Lo saben, lo viven, lo aman, que da buenas cosas, buenas, diga conmigo, buenas cosas. Siempre tengas de conjunto, no cosas, que da cosas, no, que da buenas cosas a los que le piden. Entendemos de que Dios es un Dios, voy a dividirlo en dos, de que Dios nos da cosas espirituales y cosas materiales, ¿verdad? Y es necesario entenderlo porque algunos asocian a Dios solamente con lo espiritual y piensan que Dios no tiene que ver nada con lo material, y es un gran error, porque Dios nos creó y de hecho nosotros somos material también, ¿o no? Entonces, cuando habla de que Dios nos da buenas cosas, empezamos primero, y quiero hablar primero de las cosas espirituales. Dios nos da cosas espirituales buenas. Por ejemplo, en 1 Corintios 2, versículo 9, dice la Biblia: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y está hablando, dice, de cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero si usted lee el contexto de ese versículo, se dará cuenta que está hablando de cosas espirituales, porque en ese contexto está hablando de revelación, está hablando de sabiduría, está hablando de conocimiento. Entonces tenemos un Dios que nos quiere dar buenas cosas espirituales. ¿Cómo qué? Como eso, revelación. ¿Cuántos quieren revelación de Dios? Muchas veces muy poco lo pedimos y sí que lo necesitamos. Sabiduría, muy poco la pedimos, pero es una cosa que la Biblia dice que es de lo más valioso que puede tener una persona. Sabiduría, inteligencia, discernimiento. ¿Cuántos creen que necesitamos discernimiento? Oye, en la vida uno sí que necesita discernimiento para uno poder distinguir las situaciones, las ofertas, las personas. Entonces, esos son cosas espirituales. Y por ejemplo, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré que cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está hablando de cosas espirituales. Dice: clámame y te enseñaré cosas grandes. Habla de cosas. Y está hablando de uno poder tener acceso al conocimiento de Dios. Si tú me clamas, yo te enseñaré cosas que tú necesitas aprender. Una de las cosas más valiosas que nosotros podemos tener en la vida es nuestros conocimientos, ¿sí o no? ¿Vale o no? ¿Por qué le cobra el mecánico a usted? ¿Por qué le cobra un doctor? Por el conocimiento que tiene. Entonces el conocimiento vale. Y esas cosas son cosas que muchas veces nosotros no las tenemos en cuenta, pero sí que las necesitamos. Y la Biblia habla de que el Padre que está en los cielos
quiere darnos buenas cosas que necesitamos. Ahora, eso en cuanto a las cosas espirituales. Pero vámonos ahora a las cosas materiales. Por ejemplo, en Mateo 6, versículo 31, el Señor dice: no os afanéis. ¿Qué es afanarse? ¿Qué es afanarse? Preocuparse, perder la paz, acelerarse por cuestiones. Y la realidad del asunto es que Dios conoce que la mayoría de las personas aquí en la tierra nos afanamos por las cosas materiales. ¿Sí o no? Pues porque yo no conozco a nadie que diga: uy, estoy desesperado, necesito tanta sabiduría, Señor, ayúdame, necesito. No, pero sí conozco mucha gente diciendo: uy, necesito para el arriendo, pastor, no tengo con qué pagar. ¿Qué lo desespera más a uno? ¿La necesidad de las cosas espirituales o la necesidad de las cosas? Pero Dios conoce eso y dice: no se afanen pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿De qué está hablando ahí? Comida. ¿Y cuántos saben que necesitamos comida? O sea, y que la comida no es algo espiritual, la comida es algo material. Y el Señor dice: no se afanen por la comida, o por la bebida, o por el ¿qué? Por el vestido. Y está hablando de cosas materiales. Y dice el Señor: porque los gentiles, en otras versiones dice los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. ¿Estas qué? Dígalo más fuerte. Cosas. Estamos hablando de cosas. Entonces el Señor dice que hay gente que solamente se preocupa por estas cosas. Pero dice: pero ustedes tienen un Padre en el cielo que sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas. Diga conmigo: Dios sabe que yo necesito cosas materiales. ¿Sí o no? ¿Está claro o no? Y dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De qué está hablando cuando habla del reino de Dios? De cosas espiritual. Dice: busquen primero las cosas espirituales y todas las demás cosas, o sea, las cosas que materiales, les van a ser añadidas, porque para Dios eso no es nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios sabe que yo necesito cosas. ¿Cuántos necesitan una esposa? Levanten la mano. Hermanas, miren por ahí. ¿Cuántos necesitan un esposo? Y hay gente como que le da pena. Sí, yo necesito una esposa. Y yo necesito que Dios me bendiga con una esposa, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan una casa? Levánteme la mano. Levánteme la mano los que no tenemos una casa propia y que nos gustaría. ¿Y qué es una casa? ¿Una qué? Diga conmigo: una casa es una cosa. Eso suena como casa, cosa. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que Dios sabe que nosotros necesitamos esas. Ahora, ¿por qué será que nosotros no tenemos ningún problema con las cosas espirituales, pero sí que nos parece raro hablar de las cosas materiales? Pero con la hipocresía de saber de que todos los que estamos aquí necesitamos de esas cosas materiales, y que Dios es un Dios que quiere proveernos esas cosas. ¿Sí o no? Que las necesitamos.
Ahora, que dice la Biblia que Dios le quiere dar buenas cosas a los que se las pidan. Diga conmigo, buenas cosas. Entonces, ¿estará mal que yo tenga un buen carro? ¿Estará mal o estará bien? En estos días vino familiar y venía en un coche deportivo, ¿cómo se le llama? Convertible. Y me dijo, Pastor, ¿lo quiere manejar? Yo dije, claro. Y me fui a dar una vuelta por Cartago y destapé eso y me fui así, y el viento movía mi cabellera. Y si yo estoy andando en un carro que no estoy acostumbrado a andar, ¿cuál es el problema que yo me tome una foto? ¿Se la tomaría usted o no? Entonces yo me tomo una foto y lo pongo en mi estado porque sí, porque me gustó el carro, me pareció bonito y me tomé una foto y no le veo problema. Pero ¿sabe qué empieza a decir la gente? Ve al pastor, ahí es donde termina el dinero de la iglesia. Yo por eso no creo en los pastores. Problema no es mío, pero la pregunta, ¿y si fuera mío qué? ¿No lo puedo tener porque soy cristiano? Si acaso no dice Dios que Dios quiere darme buenas ¿qué? Cosas. O yo no puedo tener unos buenos tenis porque soy un hijo de Dios, tengo que tener tenis rotos. Pregunta, si su hijo le pide unos zapatos a usted para el colegio, ¿usted qué zapatos le va a ir a comprar? ¿Nuevos o viejos? Y de los mejores que usted le pueda, ¿qué? Yo no voy a decir, bueno, me voy por allí para allí a la Loma de la Virgen a buscar algo bien roto, bien económico para mi hijo. Entonces, ¿por qué tenemos problema? Escúcheme, en pensar de que Dios no nos puede dar buenas cosas si somos hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Es pecado tener una buena casa? ¿Qué es una casa? Una cosa. Y se dice que Dios me quiere dar buenas cosas. Entonces fíjese usted, mi amado, que necesitamos entender de que tenemos un Dios que puede darnos buenas cosas espirituales. Y mire por ejemplo este versículo, Isaías 23:18. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. ¿Cuántos han consagrado sus negocios al Señor, sus finanzas? No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Dios. ¿Cuántos están delante de Dios? Dice, para que coman ¿qué? Hasta saciarse, y para que se vistan, ¿cómo dice ahí? Espléndidamente. ¿Eso es la Biblia o no es la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que cómo me puedo vestir o cómo me voy a vestir? ¿Estará mal que yo me vista bien? ¿Que usted se vista bien? Conforme a su gusto. Que usted coma espléndidamente. Usted no se puede comer un filet mignon, ir al restaurante costeño del hermano y comerse tremendo pescado bueno. O tiene que ser caldo de huevo para usted sentirse más espiritual. ¿Cuánto me están entendiendo el punto? Porque dice la Biblia, mire este versículo, Eclesiastés 2:26. Al hombre que le agrada, ¿cuántos agradan a Dios? Al hombre que le agrada, cuando a Dios le agrada a alguien, le da estas tres cosas. Le da ¿qué? Sabiduría,
ciencia y ¿qué? Gozo, sabiduría, conocimiento y alegría. ¿Cuántos tienen sabiduría? ¿Cuántos tienen conocimiento? ¿Cuántos tienen alegría hoy? Eso quiere decir que tú le gustas a Dios. Porque cuando a Dios le agrada a alguien, Dios dice: le voy a dar sabiduría, ciencia y gozo. Dice: pero al pecador le da el trabajo de ¿qué? De recoger y de ¿qué? Y de amontonar. Y para eso viven. Pero después Dios, ¿para qué lo pone al pecador a trabajar y a recoger? Para dárselo ¿a quién? Al que agrada a Dios. Por eso dice la Biblia que las riquezas del impío terminarán siendo de los justos. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo están leyendo? Lo están leyendo claramente, que al que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia, gozo. Al pecador lo pone a amontonar, y después de que amontone harto se lo quita y se lo da al que le agrada a él. ¿Cómo salieron los hijos de Israel de Egipto? ¿Cuántos han leído eso? Estuvieron de esclavos por 400 años, pero cuando salieron, ¿cuántos han leído la Biblia? ¿Qué les dijo Dios antes de salir? Vayan y me les quitan a ellos todo el oro que tengan, que se los pasen a ustedes. Y cuando ellos se fueron de Egipto, cobraron el sueldo de 400 años. ¿O no? ¿Sí lo han leído o no? ¿O por qué cree usted que la Biblia dice que tenían hasta para construir becerros de oro en el desierto? ¿De dónde sacaron el oro para construir becerros? De toda la abundancia que Dios les dio cuando salieron, porque Dios provee. Y mire, una vez Dios le dijo a un hombre llamado Salomón lo siguiente, segunda de Crónicas 1:7. Y aquella noche le apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Usted se imagina eso? Que Dios le diga a usted, se le aparezca y le diga: pídeme ya lo que quieras que te dé. Pídeme. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted qué pediría? ¿Sí, verdad? Ojalá. Ay, hermano, yo conociendo a mi gente, ¿qué pediríamos? Pero Salomón, es que como Salomón era un hombre inquieto, le dijo: ¿qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? Y Salomón dijo: Señor, ya sé, dame. Porque que Salomón es sabio, él sabe que cuando uno pide lo espiritual y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces le dijo Salomón: Señor, yo quiero que tú me hagas un joven sabio. Dame sabiduría, inteligencia, conocimiento. ¿Qué pidió? Cosas espirituales. Y cuando Dios escuchó a este muchacho, Dios dijo: ¿en serio? Estoy hasta aquí de escuchar peticiones todos los días, y primera vez que me encuentro esta. Mire lo que le dijo Dios. Dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste lo que pide todo mundo. ¿Qué pide todo mundo? Riquezas, bienes, gloria. ¿Qué pide todo mundo? Riquezas, bienes. Dios está cansado, que sabe lo que va a pedir la gente. Pero porque no me pediste esto, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, lo que todo el mundo pide.
sino que me has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Entonces por eso te voy a dar esto: sabiduría y ciencias te son dadas, y también, pon la ñapa, te voy a dar riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Cuántos ven eso? ¡Wow! Ese es el Dios que tenemos. Entonces Dios dijo: está bien, te voy a dar cosas espirituales y te voy a dar cosas que materiales, porque me agradas, me caes bien. ¿Cuántos quieren caerle bien a Dios? Diga conmigo: cosas buenas. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Cuántos quieren ciencia? ¿Cuántos quieren riquezas? ¿Cuántos quieren bienes? ¿Cuántos quieren gloria? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, dice la Biblia, hermano, que tenemos un Dios que nos da cosas buenas. Romanos 8:32 dice: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo que hizo con su Hijo, lo entregó. Es decir, la Biblia dice que el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad fue entregar a su propio Hijo. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? ¿Cuánto estaríamos dispuestos de regalar a nuestros hijos y de regalárselo a gente que no lo merece, para que lo golpeen, para que lo pongan a aguantar hambre? Y dice: si Dios fue capaz de regalarles, de entregarles a su Hijo, dice, si entregó eso, ¿cómo no nos dará también con Él todas las, ahí se fueron, todas las cosas? Si Dios nos entregó a su Hijo, el resto para Él es nada. Dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda Dios que no sean altivos, porque generalmente el rico es altivo, se siente más que los, mira así, cree que por lo que tiene. Y el Señor dice: usted no sea altivo, que eso ni es suyo tampoco. Porque ¿cuántos saben que todo lo que tenemos es prestado finalmente? Nadie se va a llevar nada de aquí. Y dice el Señor: y no pongan la esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Hoy tienes, mañana puedes perderlas. ¿O qué le pasó a la gente en Japón? ¿O qué le pasó a la gente allí no muy lejos, Armenia? Un terremoto, sus edificios al suelo, al otro día no tenían nada. ¿Sí o no? Son inciertas. No pongan la esperanza en esas cosas, sino que pongan la esperanza ¿en dónde? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas. ¿Cómo nos da todas las cosas? ¿En qué? En abundancia, para que las amontonemos. ¿Dice eso ahí? No. Dice: nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Diga conmigo: eso es para disfrutar. Porque hay gente que ni siquiera disfruta lo que tiene. Yo conozco gente todavía con el mueble de la sala y con el plástico con el que venía. El televisor todavía tiene un plastiquito ahí. ¿Por qué no le quita eso? Que eso es para disfrutar, hermanos. Ese plastiquito no es para ver televisión. Cojan
le dan el regalo al niño, pero no juegue con él, no lo coge que se le daña. Diga conmigo, todo lo que Dios nos da es para disfrutar. Tienes unos hijos, disfrútalos. Tienes una esposa, disfrútalo. Tienes tiempo, disfrútalo. Dios te dio una provisión, disfrútalo. Tienes un dinerito ahí, aprovéchalo. ¿Y qué? Y disfruta. ¿Cuántos estamos entendiendo el punto? Ahora, si la Biblia lo dice, porque todo lo que yo le estoy diciendo hoy se lo he comprobado con la palabra, que Dios es un Dios bueno y que nos da buenas cosas espirituales y materiales, y que cuando buscamos las espirituales, las materiales son por añadidura. Y si nos da para que disfrutemos, ¿cómo acceder, ojo, a esas cosas de lo alto? Importante. ¿Cómo bajar esas cosas de lo alto? Número uno, el Señor dice que la primera manera es muy fácil: pedir. ¿Cómo es? Dígalo más fuerte. Dígalo más fuerte. Pedir. Ay, yo no le pido a Dios nada. Pero usted está desobedeciendo a Dios, porque el mismo Dios dice que pida. Y se considera más espiritual porque no pide nada. Eso no es espiritualidad. Eso no es realidad, porque el mismo Dios dice pida. Es más, nosotros fuimos creados, y cuando nacimos, desde que nacimos a este mundo, venimos pidiendo. O como vienen los bebés a este mundo: ¡Ma! ¡Ma! ¿Y qué está haciendo el bebé con eso? Y cada vez que quiere leche, ¿qué hace? ¡Ma! ¿Está qué? Pidiendo. Nacimos pidiendo. Y la Biblia dice, Salmos 2:8: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué dice el Señor? Pídeme y te daré las naciones. Jesucristo vino a la tierra y dijo, Mateo 7:7: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y la gente se pone brava porque no le abren la puerta, pero si no toca. ¿Se imagina que usted vaya a mi casa y se pare en la puerta? ¿Sí o no? Y que después me empiece a mirar mal, que porque yo no le abrí la puerta, pero usted nunca tocó. ¿Tiene eso sentido? Por eso el Señor dice que toque. Yo le apuesto que si usted se para en la puerta de mi casa, así vea, yo no le voy a abrir. Pero si usted sigue ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas, hermano, yo le voy a abrir. Porque el Señor dice, ojo, pide y se te dará, busca y llama y se os dará. Y dice Jesucristo, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Y qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide, el hijo que está haciendo? ¿Está qué? Pidiendo. ¿Y qué le está pidiendo el hijo? Pan. ¿Y será que si usted tiene un hijo que le pide pan, usted le va a dar una piedra? Esto dice Jesús. Ay, sí, coja esta piedra, papito. Y si le pide un pescado, si le pide, ojo, pide un pecado, estoy hablando costeño ya, pescado, le dará una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, que es dádiva, regalos, cuánto más
vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes. ¿Qué dijo Jesús? ¿A quién les va a dar las buenas cosas? Dígalo fuerte. A los que le pidan. ¿Está claro eso o no? Pídalo. Lo espiritual. Dios le dijo a Salomón: ¿qué quieres que te dé? Pide. ¿Y él qué dijo? Sabiduría. Tome. ¿Sí o no? Pida. Ahora, dice Santiago 4:2: ustedes desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia. Y hay mucha gente en la iglesia que son envidiosos porque ven que otros tienen lo que ellos, ¿qué? No. Y se llenan de envidia, que es peor. En vez de alegrarse por el otro, ¿cierto? Sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Esta es la realidad de mucha gente. No consiguen lo que quieren, matan, sienten envidia, no pueden obtener lo que quieren, pelean y hacen la guerra. ¿Y qué dice la Biblia? No tienen porque no se fueron, no tienen porque no piden. Y otras veces cuando piden, no reciben porque piden con malas ¿qué? Porque Dios mira las intenciones del corazón también. Señor, dame riquezas para yo demostrarle a los que nunca creyeron en mí, para yo vengarme de... ¿Cuántos ven que hay una mala intención ya? O piden cosas que realmente no son buenas. Y como Dios da cosas que buenas. Entonces yo tengo una sobrinita de 3, 4 años y ella viene y me dice: tío, dame cuchillo. ¿Yo qué le voy a decir? Cuchillo no, mi amor, porque cuchillo hace daño. ¿Sí me entienden? Entonces hay mujeres que le dicen: Señor, ese hombre me encanta. Y Dios dice: no, porque ese cuchillo, ese te va a dar cuchillo, ese te va a hacer daño. ¿Cuántos saben que Dios sabe que nos va a hacer daño? Y Él quiere darnos buenas ¿qué? Cosas. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces, para acceder a las cosas espirituales, materiales, Dios dice: pidan. 2, el Señor dice: no solamente pidan. 2, insistan. Insistan. Y ahí es donde muchos no logramos, porque nos falta esa parte de insistir. Y para enseñarnos esto, el Señor Jesús dijo lo siguiente: Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, diga conmigo, necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre, y no que desmayar. No desmayen en la oración. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a nadie. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole: Señor juez, hazme justicia de mi adversario, atienda mi caso. Versículo 4. Y él no quiso por algún ¿qué? Pero después de un tiempo dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me tiene, vea, esta viuda me tiene hasta aquí, me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de qué, de seguido
de continuo me agote la paciencia. O sea, intensa, más intensa que agente de Movistar y de Concel. ¿Ha visto usted cómo lo llaman a uno? O sea, si esa gente ora así, va a tener lo que quiera. Porque usted, ¿cuántas veces lo han llamado? Muy buenos días, señor Johan, para decirle que le estamos llamando de Movistar porque usted ha sido uno de nuestros mejores clientes. Hemos visto cuánto le han hecho metidos de cuenta y le estamos ofreciendo una excelente oportunidad que en todo el planeta solo es para usted. Y uno le dice: no estoy interesado. ¿Y por qué no, señor Johan? Porque no me interesa. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Y son intensas, ¿cierto? Pues más o menos es lo que dice la Biblia que pasó aquí con esta intensa. Dice que venía y le decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que el juez dijo: ya, la voy a atender. Y dijo el Señor Jesús, ojo, versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él que día o sea, a los que son ¿qué? Intensos con Dios? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? O sea, pone el ejemplo de alguien que pide y dice: Señor, si ustedes son así, seguro que el Padre les atenderá. ¿Cuántos están recibiendo eso? Ahora mire cómo lo dice esta versión, Mateo 7:7. Lo dice en presente continuo. Dice: sigue pidiendo y recibirás. Dile a la persona que está a tu lado: sigue pidiendo y recibirás. Dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Dile a la persona que está a tu lado: sigue llamando y la puerta se te abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá la puerta. Toda la gente de éxito en la Biblia espiritual y aún en lo mundano y en lo natural, que usted ve gente que ha salido adelante, que ha creado una empresa, que ha inventado algo, como el que inventó el bombillo. ¿Se han leído, se han escuchado eso? ¿Cuántos intentos? O sea, nunca se rindieron, ¿sí o no? Y lo lograron. La cuestión es que nosotros nos rendimos muy fácil y desistimos de las cosas que Dios quiere bajar, porque todas las cosas vienen de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, número 1 para acceder, ¿cuál es? Pedir. Número 2, insistir. Número 3, diga conmigo, creer. Diga conmigo: pedir, insistir, creer. Dice la Biblia, cuando terminó el Señor Jesucristo la parábola del juez injusto, dijo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿De qué habló? ¿De la qué? Fe. Hallará fe. Cuando el Señor venga a dar la respuesta, ¿será que todavía tú estás tocando en la puerta o ya te fuiste? ¿Sí o no? Estás tocando, te fuiste, y cuando se abrió la puerta ya no hay nadie, porque le faltó la fe para creer que le iban a abrir. ¿Cuántos me están entendiendo? Le faltó la fe para creer que algo iba a pasar, que esa puerta se iba a abrir, que eso iba a suceder. Por eso dice Marcos 11:24: por tanto, os digo que todo, diga conmigo, todo lo que pidieres orando,
No solamente pídelo, sino que ¿qué dice ahí? Cree que lo recibirás y os vendrá. O sea que para que vengan esas cosas de lo alto, espirituales, materiales, yo tengo que pedir y tengo que creer que eso va a llegar. ¿Sí o no? La cuestión es que muchas veces nos pasa, como le pasó a la iglesia en Hechos 12, que pedimos y hasta oramos, pero no tenemos la fe para creer de que eso va a pasar. Mire esto, por ejemplo. Hechos 12:5. Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Dónde estaba Pedro? Pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Sin cesar, o sea, insistentemente, estaba en oración a Dios por él. Mientras que Pedro estaba encerrado, la iglesia estaba ¿qué? Pero orando sin cesar. ¿Qué es sin cesar? Dele, intenso. Y para los que saben y han leído la historia, ¿qué pasó mientras que la iglesia estaba orando? Ayúdenme. Pedro estaba ahí, lo iban a matar. Y llegó un ángel. ¿Y qué hizo? Le despertó. Se le cayeron las cadenas, porque la oración rompe cadenas. Se abrieron las puertas, porque la oración abre puertas. Y quedó como libre, porque la oración trae libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y llegó Pedro a la casa donde estaban ¿qué? Orando, y tocó la puerta. Mire esto, y toca la puerta. Y mire lo que dice el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué hizo? De gozo no le abrió la puerta, sino que corriendo adentro le empezó a dar las noticias de que Pedro estaba en la puerta a los que estaban ¿qué? Orando. Vea, ahí está la respuesta en la puerta. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos le dijeron ¿qué? Está loca. ¿Se da cuenta usted cómo somos? Que muchas veces estamos orando, pero ni siquiera creemos que lo que nosotros estamos orando ya Dios está haciendo algo y que la respuesta ya está ahí. Y dice, estás loca. Pero ella aseguraba, ahí está, y no le querían abrir la puerta. Ellos dijeron, no, será un ángel. Mire la fe. Mas Pedro persistía en tocar la puerta, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron ¿qué? ¿Cómo se quedaron? ¿Qué es atónitos? Así vas a quedar con la respuesta que Dios te va a dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo creen? Porque Dios es un Dios que da regalo de lo alto, y que cuando tú pides, recibes; cuando tú buscas, hallas; cuando llamas, Él te abre, y si insistes, la respuesta viene. Número 1, ¿cuál es? Pedir. Número 2, insistir. Número 3 y número 4, y nos vamos para la casa, amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Se da cuenta que uno como papá sabe cuando los hijos lo buscan por interés o lo aman? ¿Sí o no? Porque hay hijos que solamente con llegar uno dice, ay, ya, ¿qué quiere? ¿Cierto? Ay, papi, venga, ¿qué necesita? Porque uno ya sabe que vienen solamente para. Pero hay hijos que realmente tienen amor. Y cuando uno ama,
eso seduce el corazón del Padre y lo estimula para bendecir. Mire lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas, diga conmigo, cosas que ojo no vio, no has visto esto, ni oído yo, ni lo has escuchado, ni han subido en corazón de, ni siquiera te ha pasado por la mente. Son las cosas que Dios ha preparado para quienes. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Cuando tú amas a Dios, hay cosas que vienen, yo te voy a decir, hay cosas que vienen porque nosotros las pedimos. Pero cuando uno ama a Dios, entra en otro nivel, donde Dios le empieza a dar a uno cosas que uno ni siquiera ha pedido, que ni siquiera se le han venido a uno a la mente. ¿A cuánto le ha pasado? Yo lo he vivido. Dios nos ha bendecido con situaciones, con cosas que yo dije, Señor, esto nunca me lo imaginé. Pero Dios dice, te amo. Quise tener este detalle, ¿cierto? No lo esperabas, pero mira, porque Dios estaba preparando cosas para los que le aman. Yo quiero preguntarte, ¿amas a Dios o usas a Dios? ¿Amas a Dios o usas a Dios? ¿Cuántos saben que una cosa es amar y otra cosa es usar? Hay mujeres, por ejemplo, que pueden tener intimidad con su esposo y se sienten usadas, pero no amadas. ¿Y cuántos saben que son dos cosas diferentes? Ya, cumplió. Lo mismo es con Dios, mi amado. Usado, pero no amado. Porque lo necesitamos, porque es la lámpara de Aladino nuestra, porque necesito una ayuda, necesito un trabajo, necesito una sanidad, porque entonces uso a Dios, pero no lo amo y Dios lo sabe. Pero Dios quiere llevarnos al nivel donde nosotros amemos a Dios. Y cuando amamos a Dios, Dios dice, voy a preparar cosas que ni siquiera se te han pasado por la mente, porque Dios prepara cosas para los que le aman. ¿Amas a Dios? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que le preguntó Jesús a Pedro 3 veces? ¿Qué le dijo? Después de que le había fallado, y Jesús sabía lo que él había hecho, que lo había negado, pero viene y le pregunta, lo mira y le dice, Pedro. No le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿cuánto sabes de la Biblia? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Le digo, sí, Señor, te amo. Cuida mis corderos. Pedro, ¿me amas? Otra vez. Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Dice la tercera vez, Pedro, ¿me amas? La tercera vez que él le preguntó, Pedro, dice la Biblia, Pedro se entristeció, porque él sabía que lo había negado 3 veces y 3 veces le estaba haciendo la misma pregunta, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Porque al final del día, escúcheme eso, mi amado, lo que a Dios le importa es saber si tú lo amas. Y la Biblia dice en Juan 14:15, ¿me amas? Si me amas, ¿qué dice el Señor? Guarda mis mandamientos. Porque eso no es una cosa de palabras. Amor es algo más que palabras, son acciones.
¿Sí o no? Y dice la Biblia, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que bueno, por lo menos se interesa por saber cuáles son mis mandamientos, porque hay unos que ni se interesan por saberlos. Pero el que los tiene, y esto es Nuevo Testamento, esto no es Antiguo Testamento, esto no es ley, esto es Cristo diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios quiere que tú lo ames, y por eso escúcheme esto, amado. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Para resumirlo, amarás a Dios sobre todas las, cuando eso se cumpla, amado, es que van a venir las cosas sobre ti. Porque muchas veces amamos más las cosas que y Dios dice, no, ámame a mí sobre todas las cosas. No me busques por las cosas, búscame porque me amas. Y cuando tú lo amas, las cosas simplemente es algo que va a venir, sí o sí va a llegar. Amén. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase sobre sus pies, por favor, un momento, y digámosle gracias, Dios, por tu palabra. Y dile gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias que tú tienes un Padre en los cielos que es diferente a todo. Nadie te ha amado, nadie te ama y nadie te amará como tu Padre que está en los cielos te ama. Y que de tal manera Él te amó que te dio lo más grande que hay en el cielo y se llama Jesucristo. Lo entregó para que fuera golpeado, crucificado, escupido, y ahí en la cruz, lleno de sangre, Dios dijo: así te amo, de esta manera te amo, y te amo tanto que te entrego lo más valioso. ¿Qué tal si tú hoy le dices gracias, Señor, por demostrarme que me amas? Y si tú estás aquí hoy y quieres reconciliarte con el Señor, repite ahí en tu mente, en tu corazón y con tus labios: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que te he menospreciado, que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti, pero hoy reconozco que tú eres el regalo más grande del cielo para mi vida. Y yo hoy recibo ese regalo llamado Jesucristo. Señor Jesús, entra en mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Quiero que dirijas mi vida desde ahora en adelante. Ayúdame para no desviarme, para no volver atrás, para permanecer en ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Desde hoy yo te seguiré y te serviré. Y gracias por recordarme que si tú entregaste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás
todas las cosas. Señor, tú conoces las cosas materiales y espirituales que yo necesito, que me hacen falta. Aún, Señor, tú conoces mis anhelos y tu palabra dice que nuestros suspiros no te son ocultos. Tú conoces las cosas por las cuales suspiramos. Hoy, Señor, te pedimos esas cosas en el nombre de Jesús. Ayúdanos a insistir, a perseverar en la oración. Ayúdanos a creer que lo vamos a recibir y sobre todo, ayúdanos a amarte, porque a los que te amamos, todas las cosas nos ayudarán para bien y tú prepararás cosas para los que te amamos. Señor, muchas gracias. Señor, yo pongo delante de ti cada persona, cada necesidad, aquellos que suspiran y que la cosa que necesitan es una sanidad. Señor, yo oro por una sanidad. Los que están enfermos, Señor, te pedimos sanidad. Algunos, su cosa hoy será una ayuda económica en su negocio. Oro por provisión, Señor, para tu pueblo. Algunos, esa cosa será su familia. Oramos por las familias, por los hijos. Algunos dirán, esa cosa es, Señor, yo quiero servirte, un ministerio, sabiduría, inteligencia, discernimiento, conocimiento. Señor, todas las cosas las pedimos y las recibimos de ti y te damos gracias. Iglesia Casa de Paz, que el Señor te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios ponga en ti paz. Y que el buen Padre de los cielos te dé buenas cosas conforme a lo que tú pidas. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén y amén. Un aplauso, un beso. Dios los bendiga, Dios les guarde.